Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos estén expectando. Somos alumnos de la Facultad de Derecho en Chilpancingo. En esta ocasión venimos a exponerle el tema de informática jurídica. Los integrantes del equipo son Funes Castro, Gabriel, Gario Palma, Julio Berzaín, Jiménez, Astrid Guadalupe, Platero Clara, José Isabel, Tames Osorio, Irán Alejandra. Informática jurídica en general, les voy a exponer yo, quien soy Julio Berzaín Garibo Palma. Sin duda alguna, este tema ha tomado mucha importancia en los últimos años y más con el paso de la pandemia. Para ello iniciaremos conociendo conceptos básicos como informática y jurídica. Bien, la informática es el área de la ciencia que se encarga de estudiar la administración de métodos, técnicas y procesos. Esto con el fin de almacenar y procesar y transmitir información en datos de formato digital. Ahora, jurídica es el derecho o las leyes o lo relacionado con ello. La informática jurídica es la técnica interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio, investigación de los conocimientos de la informática en general. Esto aplicables a la recuperación de información jurídica, así como a la elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis y tratamiento de información jurídica necesarios para lograr dicha recuperación. Para el concepto de informática jurídica hay una evolución, iniciando en las décadas de 1960, cuando se marca el desarrollo de varios sistemas de las diversas mansiones en los orígenes de la informática jurídica. De ahí nos basamos en 1964 con la Corporación Americana de Recuperación de Datos. Comienza a comercializar los procedimientos de datos legislativos. En 1967, el sistema OVAR, cuando la barra del estado de Ohio firmó un contrato con la Corporación de Datos de Dayton. En 1970, los trabajos de este sistema siguieron continuando, pero por medio de la Metadata Central, en sus siglas CMD. Esta fue constituida luego de la fusión de Data Corporation con MIT Corporación. En 1973, la MIT Data Central comenzó a comercializar de igual manera el sistema, mejor conocido Lexis, como sucesor del OVAR. Hoy en día el sistema de información jurídica más importante y rentable en todo el mundo. Teniendo en cuenta el concepto de informática jurídica, hay una clasificación importante, que es la informática jurídica documentaria, la informática jurídica de control y gestión, y la informática jurídica a la decisión y metadocumental, lo cual le van a explicar mis compañeros. Sí, soy José Isabel Platero Clara y yo les voy a hablar de la informática jurídica documental. Esto consiste en la creación de almacenamiento y recuperación de información jurídica, tales como leyes, doctrinas o jurisprudencias. Como vemos aquí tenemos los conceptos. Puse el de informática jurídica. Nos dice que es la ciencia que estudia la utilización de aparatos o elementos físicos, electrónicos,
como la computadora en derecho. Está el otro concepto también que es informática jurídica documental o documentaria. Nos dice que es la clasificación de la información jurídica que se encarga en acumular datos sobre cualquier tema del derecho. Esto es de cualquiera de sus ramas, tratando de captar todo tipo de documentación, tanto jurisprudencial, doctrinal, etcétera. Aquí tenemos en esta diapositiva las principales características. La finalidad de la información es un sistema documentario. Consiste en encontrar lo más rápido y permanentemente posible la información que ha sido almacenada. La interfaz de almacenamiento o recuperación de información jurídica induce a los siguientes procesos. Aquí tenemos dos puntos, que es el de entrada de documentos y el de búsqueda. ¿Qué nos quiere decir el de entrada de documentos? Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en la entrada de documentos tales como leyes, reglamentos, jurisprudencias, doctrinas, entre otros. Tenemos el de búsqueda de documentos. Nos dice que es la clasificación de palabras deseadas según la combinación escogida. Será introducida en el computador que comparará toda la base documentaria y señalará una concurrencia importante cada vez que la comparación de los códigos pueden ser combinadas. Tenemos también los esquemas de recuperación documentaria. Tenemos dos, que es el método de texto integral, el full text, y el método de indización, el keyword. ¿Qué nos quieren decir estos puntos? Nos dice, actualmente existen dos métodos de almacenamiento de datos, como ya bien lo dije, el full text. Como su nombre lo indica, consiste en introducir los textos tal cual al computador. Su desventaja es la gran cantidad de espacios de memoria y su ventaja es que disminuye el riesgo silencioso informático. Tenemos también el método de indiciación. Bueno, este método implica el análisis previo al documento para extraer y concretar las características fundamentales como conceptos y elementos de decisión. En la otra diapositiva tenemos los problemas a nivel gramatical. Tenemos 6. En el primero tenemos las sinomías. ¿Qué consiste? Bueno, la sinomía se da cuando una idea se puede expresar con dos o más palabras diferentes, como por ejemplo, cementerio, panteón o camposanto. Tenemos el polisemias u homografías. Bueno, este fenómeno se presenta cuando una palabra tiene más o dos sentidos, como por ejemplo, un término puede referirse al creador jurídico o al autor de una obra literaria o artística, o al delincuente en un término intelectual o material. Tenemos la analogía. Bueno, aquí encontramos este problema cuando dos o más palabras provienen de diferentes raíces. Se refieren a las ideas parecidas, como por ejemplo la mora y retrato, o el plazo y término. Tenemos las antonomías. Se da entre una palabra y otra con sentido opuesto, como por ejemplo constitucional, institucional. Tenemos las formas sintéticas. Bueno, consiste en la manera en que una misma idea se puede expresar a través de diversas relaciones sistemáticas, como por ejemplo la creación de una empresa, o una empresa se creó, o una empresa será creada. Y por último tenemos el orden de términos. Este es el caso de modificación del orden de los términos.
se puede hacer un cambio en el sentido, como por ejemplo la acción de enriquecimiento legítimo o legítima acción de enriquecimiento o legítimo enriquecimiento de la acción. ¿Le puedes pasar a la otra? Me faltó una. Bueno, compañeros, espero me puedan escuchar. Mi nombre es Gabriel Funes Castro. Yo les voy a comentar el tema de los principales sistemas en operación de la informática jurídica. Bueno, para ello tenemos el sistema Lexis. Es una base de datos, esto en Estados Unidos. Es una base de información jurídica que ofrece a sus usuarios acceso a documentos legales del sistema de derecho de Estados Unidos. Principalmente estos datos son legislación y jurisprudencia, expedientes del sistema judicial, resúmenes, alegatos, noticias jurídicas, directorios, etcétera. Entró en funciones desde 1973 y se caracteriza por tener un banco jurídico más grande del mundo. También opera en Inglaterra y en Francia. A continuación veremos más sistemas. Bueno, para continuar, también tenemos el Westland. Esta es casa editorial especializada en textos jurídicos que ha tomado de la sociedad canadiense el programa necesario para hacer funcionar su banco. Esto desde 1975. También tenemos el AutoSit de la Lyell Corporative Publishing Company de Estados Unidos. Brinda desde 1970 a los abogados norteamericanos la posibilidad de obtener en forma automática las citas de jurisprudencia reconstruidas históricamente, desde un archivo automatizado que contiene más de 4 millones de referencias. Vamos a continuar con los siguientes, por favor. Tenemos también el Italjure Find. Esto es de la Suprema Corte de Justicia de Casación de Italia. Este sistema cuenta con casi 4 billones de caracteres almacenados en 24 archivos de materia legislativa, jurisprudencia y doctrina. Tenemos el IDG del Instituto para la Documentación Jurídica. Esto es en Florencia, Italia. Dispone también con un extenso banco de datos jurídicos. Es un gran apoyo importante también para los sistemas italianos de la Corte y de la Cámara de Diputados. Continuamos. Tenemos también el sistema Telex. Esto en la comunidad económica europea, esto es con sede en Bruselas, Bélgica. Contiene el derecho comunitario, tratados, jurisprudencia y decisiones del Parlamento Europeo, etcétera. También tenemos el sistema Juris del Ministerio de Justicia de Alemania, un banco de datos jurídicos en materia de derecho fiscal y protección social, con su programa Goleo Passam y agregados interesantes en el tratamiento lingüístico de vocablos contenidos en el banco denominado Parat. Continuamos. También tenemos el Prodacem, esto es de la Cámara de Senadores de Brasil, sistema STILES en uso y una serie de archivos en materia legislativa, doctrinal y jurisprudencia, así como una base de datos sobre proyectos de ley. Tenemos también el sistema CREDOC, esto es de la Federación Real de Abogados y Notarios de Bélgica. Esto funciona desde 1969 y tiene una vasta red de datos jurídicos. Continuamos, por favor.
Tenemos también el sistema IRETIG. Esto es el Instituto de Investigación y Estudios para el Tratamiento de la Información Jurídica, con un banco de datos jurisprudencial y doctrinado. Tenemos también el sistema CEDIG del Consejo del Estado y Tribunal Supremo de Francia, con un sistema propio de interrogación denominado DOCILIS y con un banco de datos en full text con las normas legislativas y de jurisprudencia. Continuamos. Tenemos también el sistema CRIDON. Esto es del Centro de Investigación en Materia de Información y Documentación Notarial de Francia. Y aquí en México tenemos el UNAM Jure. Este es el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, con un banco de datos en materia legislativa a nivel federal, estatal y municipal, así como el sistema Vallarta en materia jurisprudencial. Y bueno, para concluir, hice un análisis. Estos temas son muy importantes. También hay otros sistemas como el JURIS de Francia, Status de Inglaterra, NORIS de Noruega, FIN de Argentina, SINADE de España y otros más. Como podemos ver, la informática jurídica ha alcanzado niveles muy significativos que seguirán incrementando con el tiempo, y esto permitirá que cada operador jurídico, funcionario, legislador, estudiantes, etcétera, tenga su propio banco de datos al alcance de sus necesidades. Muchas gracias. Mi nombre es Astrid Guadalupe Jiménez Jiménez y les voy a hablar de informática jurídica de control y gestión. La informática jurídica de control y gestión es una rama de la informática encaminada a organizar y controlar la información jurídica. En esta podemos encontrar los documentos, expedientes y libros judiciales. Julio Telles, en su libro de Derecho Informático, nos menciona que la informática jurídica de control y gestión tiene como antecedente el tratamiento de textos jurídicos mediante el uso de procesadores de palabra y también las experiencias que se obtuvieron en materia de automatización de registros públicos. La informática jurídica se da mediante la aplicación de programas de administración que permitan crear indicadores y descriptores para clasificar la información. Es conocida como informática de administración y o de control. Es utilizada en tribunales, estudios jurídicos, notarías, entre otros. Se utiliza para llevar seguimiento a trámites y procesos y mantiene actualizada la información. A su vez, busca llevar un buen control de la información. La informática jurídica de control y gestión abarca ámbitos como los jurídicos administrativos, el judicial, registral y el despacho de abogados. Estos ámbitos se ven reflejados en su uso dentro de la administración pública, en la cual, dado el volumen y la complejidad de las actividades, nace la necesidad de capacitarse en cuanto al análisis, tratamiento y en cómo difundir la información. Dentro de la administración pública se busca agilizar los procesos y los trámites, encaminándonos y tal. Y en los órganos jurisdiccionales, su aplicación ha dado lugar a la llamada informática judicial. Las actividades que se buscan dentro de los órganos jurisdiccionales son la formulación de agendas para jueces y magistrados, la redacción automática de textos jurídicos, el seguimiento de los procesos y la consulta de expedientes de manera digital. Y como tercer punto, el despacho y notarías.
Dentro de este ámbito se encuentra la ofimática jurídica, en los cuales se abarcan procesos como agendas, estado de los asuntos, registros, tarifas e incluso el calcular los impuestos. Yo voy a hablar acerca de la informática jurídica. Mi nombre es Irán Alejandra Tamés Osorio. ¿Qué es? Es un tipo de aplicación muy especial y es llamada metadocumentaria precisamente porque trasciende más allá de la esencia de los fines documentarios, propiamente dichos o ya hablados por mis compañeros, y tiene 5 vertientes de injerencia, las cuales son decisión, educación, investigación, revisión y redacción. A continuación las voy a explicar. Ayuda en la decisión. Esta se apoya principalmente de 2 conceptos, la inteligencia artificial y los sistemas expertos, que se encargan de resolver problemas. Mediante de una esquematización de un sistema experto, como un sistema informático que contiene una base de conocimientos, que se encarga de permitir un cálculo lógico en él, un sistema cognoscitivo que contiene la mayor parte de esquemas de razonamientos válidos en ese dominio, una interfase que comunica al usuario con la máquina. Ayuda en la educación. Esta principalmente se apoya del término sociedad informatizada, que tiene por objeto que no sea una revolución que sufra, sino una evolución que se prepare, en sentido de desenvolver técnicas informáticas para implementar nuevas asignaturas, especialidades e incluso carreras en escuelas y facultades de derecho, lo cual no es muy notorio. Ayuda en la investigación. En esta se basa principalmente en la inteligencia artificial, nuevamente hablamos de ella, porque esta se trata de la información preconstruida que se encuentra en la memoria de computadoras u ordenadores y se podrán dar ciertas teorías que puedan ayudar a obtener mejores y más variados puntos de vista acerca de alguna hipótesis, logrando que la investigación sea más completa y más acertada. Ayuda en la previsión. En esta se habla acerca de el análisis factorial porque facilita el análisis de bancos de datos. Esta permite evolucionar considerablemente los trabajos experimentales basados en la interpretación de observaciones múltiples, los cuales han sido objeto de singular aplicación en el ámbito jurídico. Ayuda en la redacción. Este tipo de aplicación requiere de programas más elaborados que aquellos que se relacionan a textos ordinarios, como los que normalmente realizamos, con ayuda de una estructura lógica del texto, considerada para que un simple vistazo resalte aberraciones, redundancias, lagunas o contraindicaciones, y así pasar a proceder a las correcciones y ajustar el texto a las intenciones legislativas. A continuación, 2 compañeros hablaremos acerca de nuestras conclusiones respecto al tema expuesto.
Desde mi perspectiva, yo creo que la informática jurídica es un aspecto fundamental dentro del derecho, ya que permite realizar investigaciones y seguimientos de los procesos de una manera más abreviada, más eficiente y más eficaz, dando resultados más certeros y confiables. Obviamente esto nos proporciona facilidad en nuestra vida para poder programar, para poder redactar, para poder lograr infinidad de cosas. Como he mencionado, desde mi perspectiva, creo que es una facilitación a nuestra vida que nos ha sido de gran apoyo. Bueno, voy a dar mi conclusión del tema. Bueno, es algo breve para concluir con el tema de la informática. Nos da una reflexión de que los sistemas informáticos son más que herramientas fundamentales para el desarrollo eficiente, pues se ha convertido en la necesidad del ser humano para el desenvolvimiento de sus habilidades y abre las puertas a una verdadera globalización. Bien, ahora como comentaron todos los compañeros y haciendo una reflexión, sabemos que la informática jurídica ha sufrido importantes cambios en los últimos años, pues sabemos que almacena y procesa documentos, archivos, pueden ser de jurisprudencia o de procedimientos penales o hasta en documentos bancarios. Y para ello hacemos una frase alusiva, que la inteligencia artificial nunca podrá competir con estupideces natural. Bueno, eso fue todo. Les agradecemos mucho su tiempo